Vale, bueno, buenas tardes. Seguimos con esta segunda mesa que vamos a hablar sobre turismo y memoria, que es una línea de investigación que empezamos en Albasud un poco también a demanda de estas organizaciones, entidades de memoria, sobre todo situadas en Cataluña, pero también en Centroamérica y América Latina, que empezaban a ver cómo su actividad a veces guardaba relación con el turismo o que hacían actividades que podían verse como turísticas o de ocio, ¿no? Entonces, a raíz de esta preocupación de, bueno, ¿cómo hacemos que los movimientos de memoria y el turismo puedan convivir y como, sacarse provecho o potenciar estos mensajes que queremos dar a través del turismo? Y cómo lo hacemos, pues de una forma, bueno, había cuestiones sobre ética, moral, cómo comunicar ciertos mensajes, cómo hacer esta pedagogía de la memoria a través del turismo, ¿no? Entonces, bueno, hemos empezado a trabajar en esta línea hace ahora, no sé, unos 2 años, 3 años o así, y hoy tenemos aquí en la mesa a Raúl Valls, que es del equipo técnico de Albasud, pero también es de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya. Luego a su lado Andrés Antedi, que es fundador del Observatori de la Vida Cotidiana, aquí en Barcelona, y a mi lado Ernest Cañada, coordinador de Albasud y también de la Universidad de las Islas Baleares. Y yo, la moderadora, Carla Cara, equipo técnico de Albasud, un placer. Entonces, el objetivo de esta mesa, como ya introducía un poco, es valorar las potencialidades, límites y la contradicción del acercamiento de los movimientos de recuperación de la memoria y el turismo. Entonces, para empezar esta discusión, yo le quería preguntar primero a Raúl en qué punto se encuentra la recuperación de la memoria democrática en España. O sea, ¿cuál sería nuestro contexto? A ver, primero de todo me gustaría citar, solo para contextualizar un poco desde dónde partimos, y voy a hablar en una situación un poco complicada, porque voy a hablar como técnico que está investigando en este tema en Albasud, pero al mismo tiempo también como presidente de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya y de algunas cosas que luego os explicaré sobre qué estamos haciendo, con lo cual siempre es complicado, pero bueno, lo intentaré. Por eso me remito a Enzo Traverso, un autor que os recomiendo en cuestiones sobre historia y memoria, sobre todo, en cualquiera de sus obras, pero bueno, hay una especialmente que se llama Los usos del pasado, que es especialmente interesante, y dice: la memoria perpetúa el pasado en el presente, a diferencia de la historia, que fija el pasado en un orden temporal cerrado y que va a utilizar procedimientos racionales alejados de la sensibilidad subjetiva de aquello vivido. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que nos hemos de plantear es que la memoria no es recuerdo del pasado, sino es el pasado en el presente. Y el pasado en un presente conflictivo y donde hay pues, motivaciones diferentes, luchas políticas sobre todo. Y aquí lo vamos a ver. La pregunta es muy directa: ¿en qué momento estamos? Pues en un momento complicado, pero al mismo tiempo muy interesante. Yo me gustaría, un poco antes de hablar del momento actual de la memoria, o de las políticas de memoria, o de la memoria en España, hacer un poco de repaso, porque una de las cosas que sí que nosotros hemos ido valorando es la complejidad de la memoria en este país, ¿no? Todo lo que ha supuesto la memoria en este país. Y por tanto hay que ir un poco a la historia. Si no tenemos claro qué ha sucedido, difícilmente podremos encontrar a veces incluso diferencias importantes respecto a otros países o otras situaciones, ¿no? Evidentemente nosotros partimos de una realidad de que la memoria que nos sigue perturbando, que nos sigue, digámoslo claro, a veces enfrentando en este país, viene determinada por los años 30 y sobre todo por la guerra, bueno, me gusta llamar la guerra de España, porque aquí también hay una posición concreta, ¿no? Cuando hablamos de guerra civil, hablamos de otra cosa. Nosotros pensamos que es la guerra, algunos pensamos que es la guerra de España, básicamente porque es una guerra que además va a ser prólogo de otra guerra mucho más general e importante. Por tanto, a partir de esa guerra y de lo que va a suceder después, la dictadura y no olvido, o sea, la dictadura no hay olvido, tampoco hay silencio.
Lo que hay es un relato concreto sobre, del ganador, sobre el silencio es el del perdedor, es el del que ha tenido que irse al exilio o está dentro del país resistiendo, pero hay una voz, hay un relato ya memorial desde el principio que habla pues, de una cruzada, ¿no? Y de una victoria sobre las fuerzas del mal, en este caso, ¿no? El judeo-masonismo comunista, todo aquel relato que el franquismo impuso durante la dictadura. Por lo tanto, sí había una memoria, y estaba, y era presente. Y yo recuerdo en casa los libros de mi padre, ¿no? La formación del espíritu nacional, en donde se explicaba claramente qué había sucedido en la guerra desde el punto de vista de los vencedores. Luego llega la transición, y aquí es donde empieza el problema. Aquí es donde empieza el problema, y es donde empieza realmente pues, todo aquello que de alguna manera en esto hemos vivido o seguimos viviendo. No voy a hacer ahora una interpretación de la transición porque sería complicado, ¿vale? Sería meterme en un berenjenal. Pero sí que diré que para mí hay dos momentos en la transición, y aún la recuerdo porque aunque era pequeño y yo era de una familia, digamos, de perdedores de la guerra, y que esperábamos en ese momento que pasara alguna cosa, y eso que había de pasar es que hubiera una ruptura y volviera, digamos, la república que se había, ¿no? Volviéramos el contador al julio de 1936, eso no pasó, evidentemente, pero hay dos momentos. Uno es el año 77, en donde las expectativas de que eso sucediera aún eran factibles, o por lo menos pensábamos que era posible, y que realmente íbamos a hacer un balance de lo sucedido. Y yo recuerdo, y hubo momentos muy trascendentales en el año 77. Hay uno muy simbólico, que es cuando un avión de Aeroflot baja en Barajas y desciende por la escalera Dolores Ibargüen Pasionaria. En aquel momento se encendieron todas las alarmas, hubo un debate brutal en todo el país. ¿Por qué? No bajaba solamente una dirigente del Partido Comunista de España, bajaba la mujer del No Pasarán y digamos, de la resistencia en Madrid en noviembre de 1936. Ese es un momento importante en el que se sacuden muchas cosas. O sea, la memoria ya no es solamente una cuestión de, evidentemente, un momento en el que hay una cierta eclosión, se habla de la guerra, llega a la población debates y cuestiones que no se habían dado, pero ese momento simbólico me parece brutal. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es el golpe de Estado de 1981 y la victoria del Partido Socialista al año siguiente, en 1982. Yo creo que en ese momento que dicen se cierra la transición, pero también se cierran las expectativas de que íbamos a poder discutir, valorar, traer al presente aquel pasado y hacerlo no en función de los que habían ganado, sino en función de los que habían perdido también, ¿no? Recuperar la memoria de los derrotados. A partir de 1982 eso no va a ser posible y nos vamos a encontrar durante prácticamente 2 décadas de ese silencio, de ese discurso equidistante de todos fuimos culpables y sobre todo de vamos a mirar el presente y el futuro, ¿no? Es un poco, sería el resumen de esos 20 años en los cuales también los movimientos de memoria, que todavía no existen como tales, tienen otras preocupaciones. Entre ellas, conseguir que la gente que se ha estado 15, 20 años en la cárcel tenga algún medio de subsistencia, porque había mucha gente que estaba en situaciones muy precarias. Dicho esto, llegamos a lo que sería, a finales de los 90 sobre todo, a nivel mundial, lo que se debe llamar el giro memorial, donde la memoria aparece como un elemento sustancial, no solo aquí, sino en todas partes, y aquí llega en onda un poco más retardada, pero nos llega. Nos llega a partir de 2002, cuando ya hay, por ejemplo, aquí en Cataluña, un acto importante en donde se reivindica, se hace un homenaje a los luchadores antifranquistas, y aparece una demanda potente de, en este caso, la Constitución, la creación de una entidad que en Cataluña, por lo menos, recogiera el trabajo, digamos, o desde el punto de vista institucional, era el Memorial Democrático. Esa reivindicación se hace en el 2002 y cristaliza mediante el cambio de gobierno en Cataluña, porque también hemos de entender que es verdad que el Partido Socialista pues, llevó a cabo pues, esa política de no hablar sobre el tema, pero aquí en Cataluña teníamos también la derecha más moderada de CiU, que también hizo exactamente lo mismo, o sea, generó el mismo estado, o sea, por lo tanto no es una cuestión incluso partidista, sino una cuestión seguramente que va mucho más allá,
Però a partir de que se constituye el govern tripartit, de socialistas, Iniciativa y Esquerra Republicana, se va a constituir el Memorial Democrático en el año 2007. Y también hay una ley de memoria en Cataluña, y en el 2008 tenemos la ley de memoria Zapatero, que es la ley de memoria a nivel del Estado español. Por lo tanto, digamos de manera que hay una onda que se proyecta desde principios del 2000 y que los movimientos memoriales por fin son capaces de alterar, digamos, políticas, ¿no? Y de que haya una política pública, empieza a haber algo parecido a una política pública. En 2000, finalmente, ya voy acabando, para luego abrir más el debate y hablar y contestar de cómo estamos hoy, tenemos el pequeño paréntesis en donde aparece, ¿no?, si recordáis, a Rajoy diciendo no derogará la ley de memoria, pero va a decir 0 euros para la ley de memoria, con lo cual es lo mismo. Y en los últimos 2 o 3 años lo que hemos tenido es una nueva ley de memoria que del octubre del 2022, que evidentemente no cumple las expectativas porque nunca las han cumplido de lo que los movimientos de memoria venimos reclamando desde hace años, pero que realmente es un avance importante en lo que serían las políticas de memoria, visto el resultado de lo que hemos vivido durante los últimos 40 años. Por lo tanto, balance positivo a la espera de lo que pueda pasar en los próximos meses, donde tenemos la advertencia de que esta ley de memoria será derogada si depende de quién llegue al gobierno. No hace falta que diga más. Muchas gracias, Raúl. Ahora iremos con Andrés, que nos gustaría saber en qué punto se encuentra Barcelona, que es la ciudad donde estamos ahora, y por extensión el resto de Cataluña y España, en la visibilización de un pasado colonial y su deconstrucción. También en 5 minutos, sé que es un reto esta pregunta en tan poco tiempo, pero el tiempo es solo y luego en el debate podemos profundizar. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Dónde se encuentra? Lejos. O sea, me daba que pensar lo que decía Raúl con respecto al giro memorial, al llamado giro memorial en España, ¿no? ¿En qué medida las políticas vinculadas al antifascismo en Europa y también en España han marcado mucho las políticas institucionales con respecto a la memoria? Y creo que la cuestión colonial es la gran olvidada de todo este giro, pero que en realidad tiene mucho que ver con esas otras cuestiones. Tal vez porque durante la República Española, entre 1931 y 1936, no hubo ningún gran cambio con respecto a la percepción que había en relación a las viejas colonias españolas. Y eso es una cuestión que tiene mucho que ver con el presente y con cómo se abordan las cuestiones relacionadas con nuestro pasado colonial, en España, en Cataluña y en Barcelona. Está lejos, pero no es que no haya habido políticas de memoria relacionadas con cuestiones vinculadas a ese pasado colonial. Ha habido muy importantes, pero sobre todo centradas en una vindicación positiva de ese pasado colonial, en una vindicación todavía positiva de lo que fue el Imperio español. Si ha habido políticas de memoria importantes con respecto a esto, son políticas que tienen que ver con una forma de explicar la historia, unas aproximaciones memoriales, una monumentalización, una serie de relatos en los museos de este país que básicamente han hablado en positivo de lo que fue nuestro pasado colonial. Pero es cierto que estamos viviendo un cambio de paradigma. Yo tengo la suerte de estar coordinando un proyecto vinculado a toda esta cuestión, digamos, llamada decolonial, aunque es una palabra que ahora no me voy a extender en debatir, es una palabra que está en debate, pero en cualquier caso, estamos viviendo un cambio con respecto a esa forma de mirar nuestro pasado, en Europa sobre todo, no creo que tanto en América, pero en Europa hay un cambio importante respecto a esta cuestión que está impactando de algún modo en el Estado español. Aunque es verdad que, como en muchas otras cosas, está impactando de una forma menor.
A partir del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, una cosa que no es, como sabéis, extraña, digamos, en Estados Unidos, por tal y como trata normalmente la policía a la población negra. Ha habido decenas, centenares de casos parecidos. En 2020, creo recordar, hace 3 años, o 2019, 3 o 4 años, hubo un movimiento importante desde el punto de vista político, Black Lives Matter tal vez sea su principal referencia, que por primera vez estaba poniendo en juego una serie de cuestiones que tenían que ver con la muerte de un ciudadano negro en manos de la policía y, por ejemplo, que se derribasen monumentos que tenían que ver con antiguos próceres de las patrias en Europa desde un punto de vista colonial. Eso fue un principio de un cambio de, como digo, un cambio de paradigma que lleva muy poco tiempo en danza y que está haciendo que muchas instituciones, sobre todo a nivel de la Unión Europea, pero también en otros lugares de menos potencia institucional, estén a toda velocidad intentando ponerse al día y abordar cuestiones que tienen que ver con la memoria decolonial. Los primeros en hacer los deberes, en ese sentido, en intentar hacer los deberes, fue el gobierno francés de Macron, que en 2018 encargó un informe muy importante a una historiadora del arte que se llama Bénédicte Savoy y a un economista senegalés que se llama Felwine Sarr, que tenía que ver con lo que tal vez sea las bases de lo que hoy en día está marcando todo este movimiento vinculado a la memoria decolonial, que sobre todo interpelan, en el caso africano, que es de lo que va el informe a cosas vinculadas a la llamada restitución y o reparación, en lo que son los vínculos que generaron todas las asimetrías, digamos, contemporáneas a nivel global y que se quieren revisar desde un punto de vista histórico, también político, institucional e incluso económico. Ese informe ha impactado muchísimo tanto en las políticas públicas relacionadas con la memoria colonial en toda Europa y en cuestiones que tienen que ver con la cantidad de proyectos que ahora afloran incluso en las universidades. En esta misma, digamos, si revisáis ahora cuáles son las principales líneas que los estudiantes de historia, antropología, están empezando a tomar como propias, la cuestión colonial y decolonial está muy, muy presente. Hay revisiones más allá de la macropolítica, sobre todo en los museos, muy importantes, que empezaron en Bélgica, en Tervuren, en el Museo de África, relacionado con todo su cruento pasado en el Congo. Después continuaron en Alemania, que tal vez es el país que está con más fuerza liderando todo este tipo de procesos y que es muy curioso porque también tiene que ver con la capacidad que Alemania ha tenido de revisar su pasado nazi. O sea, la relación entre lo que fue el genocidio nazi y toda la cuestión memorial alrededor de esto tiene mucha relación con los estudios contemporáneos o con las dinámicas contemporáneas relacionadas con el pasado colonial. Y aquí Alemania y sobre todo el centro Humboldt en Berlín tienen un papel muy importante. Y se ha sumado también Quebranly en París o el British Museum y el Pitt Rivers en Oxford. O sea, grandes centros, digamos, museográficos que tienen mucha potencia no solamente con respecto a sus países, sino proyección a nivel europeo. Y eso está empezando a tener un correlato aquí en España, en Barcelona sobre todo, porque en Madrid las cosas son más complicadas. Ahora nos hablabas cuando intentabas contextualizar el momento que se está viviendo a nivel político. O sea, probablemente después de un intento durante todo este gobierno entre el Partido Socialista y Podemos, esta coalición, pues ha habido un intento de abrir la puerta a nivel estatal, pero no ha sido muy bien recibido, sobre todo por todo lo que es la maquinaria mediática vinculada a la derecha y a la ultraderecha. Incluso el ministro de Cultura tuvo que desautorizar al director del Museo Nacional de Antropología cuando el director del Museo Nacional de Antropología habló de crear un grupo de trabajo que tenía que ver con decolonizar los museos. Aquí en Cataluña se está abriendo esta vía. Nosotros en OBQ tenemos la oportunidad de estar participando en uno de los proyectos importantes
en este sector o en este tramo de las investigaciones que se llama Trafricants, con R, y que tiene que ver con todos procesos de trazabilidad o lo que en inglés se llama provenance research, sobre de dónde vienen los objetos que en los museos conforman las colecciones relacionadas con los países colonizados por España, en este caso. Y hay otro proyecto importante, hay solamente dos que yo destacaría como fuertes a este nivel, que se llama España Negra, que coordina Tania Adam, y que tiene a toda una serie de investigadores, en este caso afrodescendientes, todas ellas, todos ellos, que están trabajando con el Centro de Cultura Contemporánea, con el Reina Sofía y con el MACBA. Y hay muchos pequeños proyectos que se están tirando adelante desde puntos de vista más o menos activistas, más o menos académicos, con mayor o menor capacidad financiera y de incidencia política, que habrá que ir siguiendo con muchísima atención. Gracias. Entonces, Ernest, ¿en qué punto se encuentra en este caso América Latina, en el otro lado del charco, el proceso de recuperación de las memorias? Gracias, Carla. Una previa y 4 ideas. La previa es por qué estoy contando yo esto hoy aquí. Cuando si veis, aparte de un par de artículos en el blog que he escrito con Carla, no tengo más producción. En Alba Sud hace 2 años empezamos a trabajar en estas cuestiones de memoria, en parte por la petición que nos hizo Raúl en unas rutas que estaban programando sobre los maquis. Decir, bueno, ¿hasta qué punto nos estamos pasando, no nos estamos pasando? ¿Qué hay de discusión aquí? Y lo acompañamos, empezamos a ver, luego contaremos más cosas, pero nos dimos cuenta a partir de ahí que había una demanda de los movimientos de memoria que se estaban acercando al turismo o que se habían encontrado con el turismo. Y empezamos a verlo en España y también en América Latina. Había una discusión presente de los movimientos de memoria, de su relación con el turismo. Y esto es parte de un proceso de investigación que estamos terminando, que espero que en julio publiquemos, con diversos estudios de caso, 10 en concreto, 5 en España y 5 en América Latina, más un trabajo más introductorio, teórico, que hacíamos entre Gemma, Raúl, Carla, yo y un compañero de Argentina, Salvador García. Bueno, y en ese esfuerzo de pensar qué está ocurriendo en América Latina, que han sido pioneros en la recuperación de la memoria y de sus vínculos con el turismo, pues ha aparecido la discusión. Entonces, 4 ideas cortas sobre qué está pasando en América Latina en relación a la memoria. Lo primero es que el movimiento de recuperación de la memoria ha sido construido fundamentalmente como parte de un proceso de lucha contra la impunidad frente a las dictaduras que se produjeron en especial en los años 70 y 80 y como parte de los procesos de exigencia de justicia y de reparación. Es decir, la memoria ha estado asociada a una lucha social por la reivindicación de la verdad, pero también de la reparación. En este proceso, la sociedad civil ha asumido, las organizaciones de víctimas han tenido un papel central, no solamente exigiendo reparación y justicia, sino también memoria. Es decir, la sociedad civil ha sido el motor de este proceso, las organizaciones, y además ha sido desde muy temprano, desde cuando las dictaduras estaban ya presentes. Y nos viene a todos a la cabeza la imagen de las madres de Plaza de Mayo dando vueltas por Plaza de Mayo, o en estos momentos las madres de los jóvenes asesinados en Nicaragua, que han construido un museo de la memoria. Es decir, ha sido una memoria muy temprana desde los mismos procesos. En algunos casos se llaman una memoria en caliente, pero en los mismos momentos que aún no han terminado los procesos y siguen en el poder los responsables de estas violaciones de derechos humanos. La tercera idea que querría destacar, y es algo que además hemos discutido mucho con Raúl en relación a qué estaba ocurriendo en España, es que en América Latina se ha dado, desde los movimientos de memoria, una enorme centralidad a las víctimas y a las violaciones de derechos humanos, como referencia central que ha articulado el movimiento. Pero esta reivindicación de la situación de las víctimas no se las ha tratado necesariamente como meras víctimas. En algunos casos se han reivindicado claramente sus luchas de forma muy concreta, pero en términos mayoritarios ha habido una puesta en escena, es decir, bueno, lo importante es que se han violado derechos humanos de la población en general y también de la gente que estaba luchando contra estas dictaduras. Y fundamentalmente lo que ha habido es una reivindicación de las causas que estos distintos movimientos estaban
desarrollando en contra de estas dictaduras o en contra de estos violadores de derechos humanos. No necesariamente sus metodologías ni necesariamente sus organizaciones. En algunos casos puntuales sí se ha hecho, pero mayoritariamente hay una reivindicación de la legitimidad de las causas, pero no necesariamente se están reivindicando las organizaciones y el ideario completo de esas organizaciones, que además estaban en un contexto histórico muy concreto, fundamentalmente en la lucha de los 70s, 80s, en los cuales había toda una discusión sobre las posibilidades de transformación social a partir de la lucha armada. Entonces, creo que es claro por un lado esta temporalidad y ese contexto en el que se estaba produciendo esto y esta reivindicación de la legitimidad de las causas, pero no necesariamente por las mismas vías ni reivindicando esas vías. Y la cuarta idea que querría destacar es la diversidad. Es decir, América Latina es enorme y hay un montón de procesos diversos que hace difícil que podamos distinguir una sola experiencia. Entonces aquí también querría señalar como 4 grandes tipos de situaciones. Por un lado tenemos países en los que ha habido una responsabilidad directa del Estado como violador de los derechos humanos. Y este Estado, en algún momento, presionado por las organizaciones civiles con las transiciones a la democracia, ha reconocido esta responsabilidad. Y desde el Estado, a la par de los movimientos sociales, se han impulsado políticas de memoria muy fuertes. El otro día estábamos compartiendo un mapa de los centros clandestinos de detención que había en Argentina. Yo recuerdo el año pasado cuando estaba allá, la sensación era desmesura. Si una palabra me venía a la cabeza era la desmesura de la cantidad de la dimensión que había tenido la represión y al mismo tiempo la desmesura del movimiento y de la creación de infraestructuras para el recuerdo de estos hechos. Entonces yo creo que el caso de Argentina o el caso de Chile iría en esta dirección. Claramente una responsabilidad del Estado y en el proceso histórico un reconocimiento de esta responsabilidad y políticas públicas de memoria. Ha habido otros países en los cuales las violaciones de derechos humanos no han tenido un solo o único actor responsable. Y aquí tenemos el Estado, pero también ha habido un reconocimiento de las responsabilidades de otros grupos. Guerrillas que estaban luchando contra esos estados, grupos paramilitares, en algunos momentos se ha hecho mucho más complejo con la aparición del narco, y nos viene claramente a la mente pues, el caso de Colombia o el caso de Perú. Y ahí la recuperación de los procesos de memoria ha sido más compleja. Ha intervenido otras formas, sobre todo de manifestar la pluralidad de las responsabilidades y la complejidad que se está viviendo. Luego habría un tercer grupo de países que tiene que ver con llamaríamos como lugares complicados, en los cuales, si bien el Estado ha sido responsable directo de las violaciones de derechos humanos, no ha habido un proceso de reconocimiento, o lo ha habido muy tardíamente. E incluso nos encontramos con países en los cuales los mismos movimientos de recuperación de la memoria se encontraban con muchas dificultades porque no eran reconocidos internacionalmente, porque sus estados supuestamente eran progresistas. Estoy pensando fundamentalmente en el caso de México, que acogió un montón de exiliados de un montón de lugares, pero al mismo tiempo el Estado mexicano era responsable de violaciones de derechos humanos ante la gente que estaba luchando contra determinados elementos de desigualdad. Y eso tiene que ver, por ejemplo, todas las masacres que se produjeron entre el 68 y el 71, que dan lugar a ciertos movimientos que tienen que estar reivindicando a la contra del Estado y al mismo tiempo con falta de reconocimiento por parte de otros actores internacionales, que en el caso argentino o chileno no se producía porque había una solidaridad masiva hacia ellos. O es el caso en la actualidad de Nicaragua, en el cual aún a pesar de todo sigue habiendo una cierta imagen. En estos días se va a discutir en el Foro de Sao Paulo la situación de Nicaragua y hay aún ciertos aires de un gobierno de los nuestros, o como mínimo esta visión de como mínimo serán lo que sean pero son de los nuestros. Entonces esto dificulta mucho también el papel de las luchas en defensa de la memoria por esa dificultad. Y creo que hay que destacar un cuarto grupo de países que tiene que ver con la memoria negada. Una memoria donde han habido responsabilidades directas del Estado que no ha reconocido y además no ha habido un movimiento social fuerte con capacidad de incidir
reivindicando esta memoria. Y estoy pensando muy claramente, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana. Y esto tiene consecuencias directas en el hoy. Por ejemplo, en el año 37, en la zona fronteriza entre Haití y la República Dominicana, el dictador Trujillo ordena una masacre que mueren en torno a unas 35, son asesinadas en torno a unas 35.000 personas. Hay un baile de cifras, pero estamos hablando de una masacre de unas dimensiones enormes sobre la población haitiana. Ni esto es reconocido, ni es reivindicado, pero es que además es utilizado para legitimar las políticas de migración actuales en contra de la población haitiana en la República Dominicana. Y ahí vemos también uno de los costes de no reivindicar la memoria, de no hacerla presente, cómo se puede utilizar como material cultural que acaba legitimando las actuales represiones sobre la población migrante. Por tanto, termino aquí con esta idea de la diversidad que se está viviendo en América Latina en la cuestión de cómo reivindicar la memoria. Vale, muchas gracias, Ernest. Ahora que ya tenemos todos y todas un contexto, vamos a pasar a bajarlo al tema turístico. Y la primera pregunta que os quería hacer es ¿cuáles son las potencialidades y riesgos de este binomio turismo y memoria que venimos a discutir hoy? Entonces, Ernest, Andrés, si quieres empezar con esta pregunta. En primer lugar, a una pregunta como esa, se requiere una respuesta situada. Es decir, es muy diferente hablar de esas potencialidades y riesgos si estamos hablando de una pequeña población en el interior de Argentina o incluso en una ciudad mediana como, no sé, Córdoba, por poner un ejemplo de una ciudad que vivió también muy intensamente toda la cuestión represiva relacionada con la dictadura, o hablamos de una ciudad de alta, digamos, turistización como Barcelona. Yo creo que es fundamental entender que no puede haber una respuesta general a una pregunta así y tiene mucho que ver con, digamos, en este caso, por el tema que nos ocupa, con muchas cuestiones, pero digamos que sí con el grado de turistización del lugar. Porque probablemente haya muchas diferencias en cómo se responde, sobre todo si se habla de potencialidades y de riesgos. Que hay intervenciones que pueden ser, o acciones que pueden ser similares, y que en un lugar sean una potencialidad y en otra un riesgo. En el caso de Barcelona, es cierto que a mí personalmente me cuesta mucho ver cuáles son las potencialidades que puede tener ninguna cosa vinculada con el turismo hoy en día. O sea, creo que casi todo lo que hagas se puede convertir en un riesgo, sea vinculado a la memoria o cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir. Entonces, que es muy difícil trabajar temas vinculados a una mirada, digamos, positiva del turismo, desde mi punto de vista, que puede ser también un tema para el debate si queréis, en una ciudad como la Barcelona contemporánea, que es de la que me gustaría hablar poniendo un par de ejemplos. ¿Por qué? Porque todas esas cuestiones, en este caso vinculadas a la acción memorial, a la memoria, a los proyectos de memoria, del tipo que sean, pueden acabar convirtiéndose en nuevos materiales al servicio de la industria turística y de la depredación que la industria turística, digamos, lleva a cabo en Barcelona desde hace 3 décadas como mínimo. Entonces, todo lo que hagamos en relación a esto tiene un riesgo, que es, como tantas otras cosas, como tantas otras iniciativas, convertirse en material al servicio de una industria que lo que está haciendo en esta ciudad básicamente es devorarlo todo y ponerlo, digamos, en otro lugar a veces diferente que el que gentes o colectivos o iniciativas con muy buena voluntad tiran adelante. Entonces, aquí yo diría que está la clave del asunto. Con respecto a experiencias de los trabajos de OBQ, que luego en la siguiente ronda vamos a como detallar más, yo creo que hay proyectos de memoria o relacionados con la memoria que pueden ser potencialmente muy positivos en la medida en que ponen en circulación nuevas narrativas.
sobre esta ciudad, sobre su pasado, sobre su gente, sobre sus conflictos, etcétera, etcétera. Y que eso es uno de los factores que es potencialmente positivo. Es decir, trabajar cuestiones de memoria que ayuden a poner en circulación narrativas que justamente pongan en discusión la historia oficial o cuestionen la historia oficial. Y creo que están pasando muchas cosas en Barcelona muy interesantes con respecto a eso. Y que son cosas muchas veces que no tienen que ver con la academia, no tienen que ver con entornos profesionales, no tienen que ver con espacios de visibilidad, sino son cosas que se trabajan humildemente, discretamente, desde lugares como semiocultos, en barrios, en rincones de esta ciudad, lejos del centro muchas veces, lejos de los espacios de visibilidad. Y creo que eso es una cosa muy interesante que pasa en Barcelona y que muchas veces no es atendida ni desde la academia ni desde las instituciones. Cosa que creo que a veces incluso es positiva, que así sea. En ese sentido, por ejemplo, creo que hay un trabajo que ocurre ya, no es que sea recomendable que ocurra, sino que está pasando, que tiene que ver con una emergencia rica y diversa de memorias desde abajo. Memorias que tienen que ver con espacios de subalternidad, con entornos activistas, con barrios que nunca han sido ni siquiera historiados por parte de doctorandos, académicos, historiadores, profesionales, con historias que tienen que ver con esta ciudad y que están siendo explicadas por sus propios protagonistas de una forma que están empezando a crear realmente contrarrelatos que nos permiten conocer esta ciudad de otras maneras. Y yo creo que eso es muy interesante. Es verdad que en parte de esas dinámicas hay voluntades por parte de los actores y las actrices, de los agentes que están tirando adelante estos procesos de memoria, que tienen que ver con una voluntad de visibilización. Incluso de visibilización relacionada con el turismo, con que nos vengan a visitar, que nos vengan a ver, que vengan a ver esta fábrica de ladrillos que está semi-escondida detrás de la Ronda de Dalt, que vengan a ver este pequeño monumento que tenemos relacionado con los trabajadores que estuvieron en el Parque Güell, que vengan a ver lugares que incluso en esos entornos se busca de algún modo, si queréis, turistizar. Pero, voy terminando, ahí vuelvo al inicio, ¿no? El riesgo que tiene esto, sobre todo en una dinámica política que tiene que ver en parte desde hace tiempo ya con un discurso centrado justamente en la descentralización del turismo en Barcelona, tiene que ver con algo que ya ocurre en otros lugares y que podríamos llamar, siguiendo a Enzo Traverso, que yo también me sumo a Raúl a recomendar, que es la espectacularización de la memoria. Yo creo que eso es un problema no solo de Barcelona, de muchos lugares de Europa, de muchas capitales, y que está ocurriendo, desgraciadamente, como proyectos memoriales acaban convirtiéndose en espectáculos más para el consumo turístico que para otra cosa. Yo creo que esta discusión tiene sentido en la medida que la abordemos desde la perspectiva de los movimientos de memoria. ¿Y qué es lo que nosotros recibimos cuando nos ponemos a trabajar en esto? Una cierta preocupación y al mismo tiempo interés. Es decir, los movimientos de memoria nos expresan que por un lado hay una cierta preocupación porque se han encontrado con el turismo. O sea, el turismo les ha llegado. En parte porque tenían espacios, centros en los cuales habían ocurrido cosas que han sido reivindicados y han entrado en la agenda turística. Y de golpe, sin haberlo pretendido, se han convertido en reclamo de visitación turística. Y se sienten desbordados. Y implica, bueno, pensar esto. Por un lado, llega mucha más gente, podemos comunicar mucho mejor, pero al mismo tiempo nos sentimos desbordados. Y hay otra parte del movimiento que ha ido a buscarlo, que ha pensado que necesitaba de la actividad turística o de algo parecido al turismo para poder llegar más allá y más allá de lo que podían ser las actividades tradicionales de una exposición, una presentación de un libro, y ha ido a buscar la creación de actividades
que conectaran con lo que hemos entendido por turismo. Y ellos han ido a buscar estos movimientos. Entonces ahí hay una discusión que tiene que ver con qué sentido le dan desde los movimientos de recuperación de la memoria a su relación con el turismo. Y es contradictoria. Creo que solamente la podremos resolver en términos positivos si pensamos que el turismo es una práctica social transformable. Si solamente pensamos el turismo en términos como una oportunidad de reproducción del capital, pues efectivamente solamente nos va a generar esa dinámica. No vamos a poder controlar esa dinámica. Si pensamos que al mismo tiempo la actividad turística puede ser reconvertida como cualquier otra práctica humana en términos de apropiación para generar otro tipo de dinámicas bajo otra lógica, poniendo al ser humano en el centro, a lo mejor sí podemos pensar potencialidades. En un espacio o en otro. La cuestión será empezar a hacernos preguntas. ¿Para quién? ¿Cómo? Es decir, una ciudad turistificada como Barcelona tiene un problema, efectivamente, con el turismo y al mismo tiempo no tenemos ninguna política pública que esté pensando en el turismo que hacemos la gente de Barcelona. No entra ni en la cabeza de las administraciones qué tipo de posibilidad de hacer turismo tenemos la gente de aquí. Y esto pasa por imaginar cómo conocemos nuestro entorno. Entonces, a lo mejor hay otras posibilidades de pensar, pero tenemos que darle la vuelta. Entonces, dicho esto, como punto de partida, uno, primero escuchemos los movimientos, desde dónde se están interpelando esta relación con el turismo. Dos, pensemos el turismo, si solamente la concebimos como lo que muchas veces decimos, ¿no? Como otra forma de expresar el poder, si solamente es esto, pues la discusión se acaba. Pero si pensamos que puede ser otra cosa, estará en disputa esa otra cosa y ahí podremos entrar en discusión. Y por supuesto tiene potencialidades en términos de las nuevas narrativas, formas de explicarnos, formas de llegar. Por ejemplo, hay una experiencia en Andalucía, la Desbandá, que nace en Málaga, que nace precisamente de esta preocupación por cómo mostrar una experiencia que había sido muy traumática, muy generalizada y muy desconocida. Y cómo a partir de un club senderista que organiza una ruta, que canónicamente podríamos definirlo como actividad turística con pernoctación de más de 24 horas fuera de tu casa, etc., empieza a generar una dinámica y el club excursionista se rompe porque les dicen que eso es político. Y ellos crean una asociación que hoy por hoy es una de las principales asociaciones que en torno a una actividad al aire libre vinculada al deporte y vinculada al turismo logra sensibilizar, comunicar, expandir una idea que ha hecho que colocara en el centro la discusión. Y tiene esa potencialidad y tiene todos los riesgos que antes decíamos: banalización, mercantilización, generación de productos. Y tiene otro elemento que unos 30 segundos lo quería comentar, que tiene que ver con el riesgo también, por otro lado, de cuando haces políticas de memoria muy activas, dependiendo de cómo las hagas, puedes acabar construyendo nuevos relatos que generan identidad y que generan una identidad cerrada que constringe la capacidad de pensar por uno mismo e incluso de pensar la memoria como política de Estado. Y estoy pensando en la experiencia argentina con su masividad, pero al mismo tiempo cómo está tan asociada a un determinado partido político que en las siguientes elecciones puede verse cómo todo esto se va al traste y al mismo tiempo cómo no te puedes mover de ciertos códigos que tienen que ver con la memoria como cristaliza una determinada identidad. Entonces creo que también eso está en juego como riesgo. Gracias, Ernest. Raúl, ¿terminas tú cerrando esta pregunta? Bueno, yo creo que habéis dicho muchas cosas y no las repetiré ni mucho menos porque estoy básicamente de acuerdo en todos en esta cuestión entre los miedos y las potencialidades, ¿no? Ahora hablaré un poco de nuestra experiencia, de cómo lo hemos vivido y de cómo yo he vivido también, o cómo yo he percibido que lo viven, sobre todo los compañeros que vienen de esa generación anterior a la mía, o sea, que los que sufrieron la dictadura, los que aún se acordaban, los que aún incluso habían estado en la guerra, que para ellos esta situación es como una fiesta, de alguna manera, ¿no? Si me permitís. De golpe resulta que tenemos espacio para que nos escuchen. De golpe nos empiezan a hacer caso.
Yo estoy, ¿no? Imaginemos, pongámonos en su piel psicológicamente. Durante años ni te han escuchado y de golpe tienes una oportunidad. Con lo cual, y lo sé porque lo hemos hablado, esta potencialidad del turismo aparece como una oportunidad a la que se lanzan, yo creo a veces que quizá temerariamente, con lo cual por eso el debate, por eso hablamos sobre esta cuestión, pero yo lo entiendo. Entiendo compañeros que han estado en la cárcel, que han sufrido torturas, que han estado en los campos de concentración en Francia. Toda esa gente que en su momento llega a este punto, ¿no? A partir del 2002, 2003 que decía antes, y empiezan a ser escuchados, empiezan a tener, digamos, esa posibilidad de que no se pierda el pasado, pues para ellos es muy importante y es una oportunidad, digamos, y una potencialidad que solo ven eso, o que tienden a ver eso. Entonces, un poco los que quizá no sufrimos esa situación, intentamos a veces parar un poco, verlas, ¿no? Ver, digamos, situar los problemas, situar las situaciones. En España no hemos ido muy lejos todavía. Por ejemplo, uno de los debates que sí que hemos tenido, y aquí lo dejo porque es un tema que puede también luego ser debatido, pues están, cuando hablabas tú de la espectacularización, pues el caso que tenemos es las recreaciones de la batalla del Ebro en algunos pueblos, digamos, donde se produjo, digamos, el gran enfrentamiento, uno de las grandes batallas de la guerra, ¿no? En donde hay todo un mundo que yo desconocía, que es los grupos de recreación, ¿no? Que bueno, empiezan a intervenir y que de alguna manera pues los hemos de poner un poco bajo ese microscopio, digamos, decir cuáles son los límites que pues podemos aceptar cuando difundimos la memoria y cuando nuestro objetivo como entidades memoriales no es hacer turismo, no es generar espacios turísticos, sino que ese pasado no caiga en el olvido, ¿no? Y por tanto, creo que ahí es donde encontrar esos límites es uno de los retos que tenemos como Albasud, pero también como entidades memoriales que queremos no caer, digamos, en esas banalizaciones, en esa espectacularización. Gracias, Raúl. Ahora os quería preguntar si podéis explicar alguna experiencia positiva a partir de iniciativas que en tu caso, Ernest, hayas visitado en América Latina, tú, Raúl, evidentemente con el caso de los maquis, y tú, Andrés, el trabajo que hacéis desde el Observatorio de la Vida Cotidiana. Así que si te apetece, Ernest, empezar tú. Vale. De América Latina querría destacar un tipo de experiencias, que son los museos comunitarios o los museos creados desde las asociaciones de víctimas. Creo que ha habido una experiencia en distintos países, más allá que en algunos hayan podido tener apoyo público, que en otros hayan podido tener algún otro tipo de creación por parte del Estado, creo que es muy destacada los movimientos que han acabado cristalizando su lucha en la creación de una infraestructura al servicio de la comunicación y de una pedagogía de la memoria. Y destacaría algunos, así como concretos. Por ejemplo, el Museo de la Memoria Indómita en Ciudad de México es fruto de la creación de las madres de los jóvenes que fueron asesinados entre 1968 y 71 y que llevan años con un trabajo de archivo, de recuperación de los casos, de intento de judicializar, de denunciar, de reivindicar también su lucha y sus causas, y en un momento que se están haciendo mayores deciden crear un museo para que todo esto quede un archivo, pero quiero también un museo en el cual se recupere su historia, pero sobre todo la reivindicación de su lucha, y que haya una sala itinerante dedicada a las luchas actuales, es decir, que hay una clara conexión con este espacio. Otra experiencia importante, por ejemplo, es la de El Salvador, con el Museo de la Palabra y la Imagen, que nace de algunas personas vinculadas a la guerrilla del FMLN que al terminar la guerra crean un museo con el fin de recuperar y explicar lo que pasó durante la guerra, pero también un museo de la memoria del país. Y ellos, por ejemplo, son los que levantan y popularizan y explican la masacre de 1932
en la cual mueren asesinados más de 10.000 campesinos indígenas en los cortes de café. Entonces hay toda esta conexión entre luchas históricas. O por ejemplo en la actualidad el Museo de la Memoria, Ama y No Olvides, que se está haciendo en Nicaragua, que lo están haciendo por iniciativa de la Asociación de Madres de Abril, que son las madres de los jóvenes asesinadas y asesinados en 2017-18. Entonces, en ese momento, desde ese momento, hay un intento de recuperación de recursos, crear archivo, ponerlo a disposición para judicializarlos en algún momento y al mismo tiempo crear espacios para que puedan ser itinerantes. Durante 2 meses se puede crear la instalación en Managua y luego tiene que salir porque hay presencia policial fuera, hay riesgo y el museo empieza a ser itinerante y a circular por un montón de países. Y aquí casi la metáfora de en lugar de el turista desplazándose al museo, es el museo que se está desplazando denunciando la situación que se está viviendo en estos momentos en Nicaragua. Y por tanto, destacaría esto, la potencialidad de la creación de infraestructuras culturales como museos, como espacios destinados a la capacidad de que la gente pueda visitarlos para conocer lo que ha ocurrido en sus países. Muchas gracias, Ernest. Raúl. Bueno, ara sí que me pongo ya el sombrero directamente de Amical d'Antics Guerrillers. Somos una entidad que ya existía desde los años 80, que unía a los antiguos guerrilleros, de los cuales ya no queda ninguno, evidentemente, y que en el 2019 tomamos el relevo, un grupo de personas que estábamos motivados en temas de memoria, pero sobre todo en recuperar la memoria de la guerrilla antifranquista aquí en Cataluña y en poderla difundir, ¿no? Teniendo en cuenta que los antiguos guerrilleros tampoco ni habían tenido la ocasión de explicarse tanto, simplemente lo que hacían era, de alguna manera, pues participar más en homenajes, en charlas, pero no habían ido más allá. A partir de las investigaciones que empezamos, y ahora sería largo de explicar, pero sí llegamos a una cuestión que para nosotros fue interesante. Claro, Cataluña no es una zona, digamos, no fue una zona, exceptuando la zona de Tarragona, no fue una zona en donde hubiera grandes bolsas de grupos guerrilleros organizados en la montaña, básicamente porque estamos hablando de una zona de frontera en la cual había una presión militar del ejército, de la Guardia Civil muy importante. Con lo cual, lo que sí que era importante en Cataluña eran las rutas de entrada desde Francia. Estas eran muy importantes. Y eran muy importantes que se mantuvieran lo más tranquilas posible y que hubiera la mayor cantidad de rutas. A partir de la investigación que empezamos leyendo crónicas de antiguos guerrilleros, informes que escribían cuando volvían a Francia, atestados también de la Guardia Civil, un compañero se dio cuenta de que estaban reconstruyendo, estaban explicando los caminos que hacían. Y lo estaban explicando de una manera que hasta cierto punto, incluso, claro, como pasaban por la comarca donde vivimos, en La Garrocha, bueno, eran caminos que conocíamos, casas que conocíamos, lugares físicos que conocíamos y que pasaban por allí. Con lo cual, empezamos esta reconstrucción de los caminos que venían, ya te digo, desde Francia y que conectaban con el centro de Cataluña sobre todo. Pero bueno, que llegaban hasta Cuenca. Me doy cuenta que podían llegar hasta Cuenca, ¿vale? A partir de esta reconstrucción, pues hicimos un mapa, este mapa lo publicamos en internet, pero nos fuimos, com diem en Cataluña, nos fuimos engrescant, ¿no? Nos fuimos animando y fuimos más allá. Entonces, empezamos a pensar que esto podía tener un interés, que podía conectar con el excursionismo, con el senderismo, con las ganas que tenemos de salir a la montaña, con las ganas que teníamos de salir al campo, sobre todo cuando acabó la pandemia, y darle un sentido como más comprometido, más no solo del paisaje, de la naturaleza, sino también de aquello que había sucedido en aquellos parajes, sobre todo de las zonas de la comarca de la Garrocha, del Ripollès, también de la zona de la Lampurdà, por donde entraban, digamos, estas rutas. Y bien, a partir de todo este trabajo, pues muy minucioso por parte de sobre todo un compañero que dedicó muchas horas a leer y a mirar mapas, aparecieron estas dos rutas que os he traído aquí precisamente para repartir entre vosotros y que podáis
verlas y que es un pequeño producto de lo que nosotros hemos estado trabajando como Amical y que, bueno, estamos contentos básicamente porque responde a eso, a la posibilidad, a la propuesta de un ocio excursionista, de un turismo, pues que tiene un sentido, que de alguna forma mira hacia el pasado, lo recupera, lo trae hoy y nos permite una mirada diferente a espacios que hasta ahora pues, conocíamos desde un punto de vista quizá más paisajístico, ¿no? Y bueno, de hecho estamos en ello, quiero decir que no ha terminado todavía el proceso, hemos hecho una guía también que el memorial, una guía excursionista ya más completa que esto que el memorial nos ha editado, editaremos otra y bueno, digamos que en estos momentos está sucediendo, ¿no? Ciertamente cada vez más, a partir de esta difusión, se produce la demanda, ¿no? Mucha gente nos dice, oye, pues nos gustaría venir a caminar, nos lleváis, nos acompañáis, nos guiáis por estos caminos, nos explicáis, porque claro, en los caminos también hay historias de enfrentamientos con la Guardia Civil, de heroísmo de gente del territorio que ayudó a los guerrilleros, de casas de apoyo, de enlaces, básicamente mujeres que los ayudaban. Bueno, hay toda una historia, estos caminos nos permiten explicar una gran parte de la historia de lo que fue aquella resistencia guerrillera que entre 1944, sobre todo, cuando se libera el sur de Francia y principios de los años 50, pues tuvo la esperanza de poder derribar al régimen franquista, ¿no? Y entonces, bueno, intentamos que a partir del camino, del caminar y caminando, poder explicar esta historia. Y bueno, la verdad es que podría extenderme más, pero yo creo que con repartiros esto. Bien, Raúl, muchas gracias, Andrés. Yo os voy a hablar de una experiencia que creo muy positiva, que trabajamos en 9Q, que se llama Memorias Visuales de Barrio. Tiene un poco que ver con lo que decía Ernest de en qué medida se puede pensar en lo que podríamos llamar en Barcelona el turismo interior o algo así. Es decir, qué turismo hacemos las propias personas que habitamos esta ciudad. Y es un proyecto eminentemente fotográfico que consiste en hacer archivos populares de fotografías domésticas y que tiene como objeto de trabajo barrios que en Barcelona se formaron sobre todo a raíz de las migraciones internas en el Estado español durante los años 60, finales de los 50, principios de los 70. Gente que venía de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, y que muchas veces en lo que sería la estructura que corresponde a cómo esta ciudad se explica a sí misma en la memoria de Barcelona, han quedado históricamente arrinconados o estereotipados por toda una serie de lugares comunes que se han repetido hasta la saciedad, justamente vinculado con esas cuestiones migrantes, pero que nunca han tenido la oportunidad de explicar en qué medida estos barrios también forman parte de la historia de esta ciudad. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy turístico, sabemos mucho sobre Antoni Gaudí, sabemos mucho sobre el Quadrat d'Or, sobre la Pedrera, sobre la Casa Ametller, sobre el Parque Güell, y la gran obra de este arquitecto, bibliografías a punta pala, exposiciones, lo que queráis, uno de los personajes más conocidos de esta ciudad a nivel internacional, pero nada sobre las personas que hicieron esos lugares, sobre qué gentes con sus manos, digamos, construyeron esos espacios. Entonces, un poco nuestro trabajo va por ahí, digamos, poner el acento justamente en ese otro lugar. Y lo hemos hecho a través de un proyecto que lleva bastantes años y que tiene el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a través del Pla de Barris, que se llama Memorias Visuales de Barri, que consiste en crear en cada uno de estos barrios donde estamos trabajando, en proyectos bianuales, primero mesas de memoria local, que implican a las personas que están interesadas en recuperar todas estas memorias vinculadas a cómo se han ido desarrollando estos lugares de la ciudad
y qué relación tienen con la propia memoria del conjunto de Barcelona, gente que puede pertenecer a comisiones de fiestas, grupos activistas, grupos pequeños de memoria local, individualidades, mujeres y hombres trabajadoras que de repente se han jubilado y les interesa un poco rascar sobre su propia historia, tanto en los lugares de los que vienen como en Barcelona desde que llegaron, etcétera, etcétera. Y han sido procesos como muy interesantes, donde nosotros hemos aprendido muchísimo realmente y que más o menos hemos ido pudiendo crear una metodología de trabajo, que parten de esas mesas de memoria local, donde se sientan un poco las bases de cómo ir priorizando temas, de cómo ir buscando información, de cómo ir empezando a construir estos archivos que siempre parten de las casas, es decir, de fotografías que las gentes tienen en sus casas, y a partir de ahí nosotros hacemos como dinámicas que tienen que ver con la documentación de esas fotos, con la ordenación, con la digitalización de las fotos, con la puesta en circulación de esas fotografías a través de webs, que se llaman memorias visuales de pues, La Tesonera, o Sant Genís dels Agudells, o Trinidad Bella, o ahora Can Baró, por ejemplo. O sea, son barrios que tienen características distintas, obviamente, entre ellos, pero si algo los une es justamente todo este pasado vinculado a estas migraciones y a que era gente que muchas veces se construyó sus propios espacios de vida, tanto sus casas como las infraestructuras iniciales que permitían vivir ahí. Entonces, nosotros, uno de los primeros proyectos que yo recuerdo con más cariño se llamaba Amb les nostres mans, con nuestras manos, donde intentábamos hacer una especie de analogía entre lo que implicaba construir tu propia casa o tu propio lugar donde habitas y también recuperar tu propia memoria individual y colectiva. Entonces, hay un documental sobre esto que hicimos, que se llama así en catalán, Amb les nostres mans, que habla un poco de eso, de esa doble dimensión y de lo importante que es también que espacios que habitualmente no han sido atendidos y que muchas veces eso genera dinámicas de un poco autoeliminación con respecto a determinadas cuestiones donde es importante, digamos, poner sobre la mesa que esto también existe, ¿no? Salir del olvido, digamos, se generaban dinámicas donde, por ejemplo, al principio se nos preguntan, ¿pero por qué os interesa la autoconstrucción de casas? O que yo me hice las barracas cuando llegué de Jaén. Y que eso se convirtiera en todo lo contrario, digamos, en un proceso de empoderamiento social donde había un orgullo por el hecho de que eso también forma parte de la propia historia local y de la ciudad. Entonces, bueno, esto es muy largo, ahora voy a cortar aquí, pero digamos, es una de las experiencias más positivas que hemos tenido en cuestiones que tienen que ver con la memoria. Luego de eso se formalizaban muchísimas cosas, libros, exposiciones, y una de las cosas que yo creo que ha funcionado mejor también son itinerarios donde el propio vecindario implicado en estos procesos memoriales pues ofrece a personas de la ciudad de Barcelona, del propio barrio y los barrios colindantes, la posibilidad de conocer de otra manera su propio pasado. Gracias, Andrés. Ahora, para terminar, os quería lanzar una última pregunta, que sí que os voy a pedir mayor brevedad para dejar espacio. Entonces, simplemente recogiendo esta idea que Raúl nos lanzaba en la penúltima pregunta sobre a qué objetivo vincular esta actividad turística, por qué hacemos estas memorias, ¿no? Relacionado con esto, nada, un par de ideas claves para luego desarrollar sobre cómo podríamos construir una pedagogía de la memoria vinculada a este turismo. Nada, un par de ideas y empezamos, Raúl, contigo, si te parece. Bueno, evidentemente la pedagogía de la memoria, o sea, debería ser el esqueleto de esta propuesta, digamos, de turismo memorial, ¿no? Sin eso creo que no iremos a ningún sitio, porque ese es el objetivo, ¿no? Desde el movimiento memorial el tema de la pedagogía se ha trabajado intensamente, en varias jornadas, sobre todo muy lideradas por lo que ha sido la gran asociación, digamos, memorial en Catalunya, que és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, que ha sido un poco
el padre y madre de todas las otras organizaciones y lo ha trabajado, tiene una comisión pedagógica muy potente y yo creo que ese es un elemento fundamental. Y luego está, evidentemente, cómo podemos vincular con el mundo educativo la memoria, ¿no? Y ahí está, se abre todo el marco, digamos, que, vamos, es inmenso de relaciones y de posibilidad de intervenir, digamos, en las escuelas, de que los movimientos memoriales vayan y podamos ir y podamos interlocutar con los institutos, con las escuelas, también con las universidades, evidentemente, para eso. Y acabo con un ejemplo que nos generó mucho debate y mucho rompernos la cabeza el año pasado a la Amical d'Antics-Guerrillers, que es que se nos pidió organizar, y me parece que ahí se cruzan las tres cosas, turismo, actividad juvenil de verano y memoria, que nos pidió ayudar a organizar un campamento de trabajo, de verano para gente joven alrededor de las rutas del Maquis. Y bueno, sí, lo hicimos y la verdad es que fue un éxito en cuanto a los resultados para los jóvenes que participaron. Hasta acabaron haciendo ellos mismos un documental en donde ellos hacían de guerrilleros, de enlaces, un poco recreaban todo lo que les habíamos explicado, ¿no? Pero ¿dónde estaban nuestras dificultades, nuestras preocupaciones? Bueno, es que estamos hablando de guerrilleros, es que estamos hablando de uso de la violencia, de uso de las armas en un momento determinado. Eso nos planteaba un reto. ¿Cómo se lo explicamos a la gente joven? ¿Cómo les explicamos, digamos, eso sin acabar convirtiéndolo en algo, pues, poco serio, ¿no? Y bueno, y yo creo que aún estamos en eso. Y en ese sentido, por lo menos desde la Amical d'Antics-Guerrillers, otras entidades pueden tener otros problemas. Esa es una preocupación cuando avanzamos en el terreno de la pedagogía de la memoria, ¿no? El uso de la violencia y, digamos, el uso de las armas, porque al final, si no, estaríamos disfrazando la historia y tampoco se trata de eso. Gracias, Raúl. Andrés, un par de ideas sobre este tema. Rápidamente, yo creo que es muy importante romper con la lógica del museo, que es una institución, digamos, creada a finales del siglo XIX para construir un relato, digamos, vinculado a una mirada positiva del Estado-Nación, muy relacionado también con la colonización. Creo que los museos son herramientas que hay que repensar. No solamente esos espacios, digamos, indoor, los museos tal y como los conocemos, sino también lo que podríamos llamar museos outdoor, ¿no? O sea, no crear, digamos, más dinámicas que tengan que ver con esas formas de explicar el mundo, sino empezar a deconstruir eso. Para mí eso sería una de las cosas importantes que tienen que ver con cómo se visitan las cosas, cómo los guías explican tanto dentro como fuera de los espacios llamados museos las historias que quieren explicar, sus programas públicos y el tema que abordaba Raúl, muy importante, la cuestión educativa. Creo que la memoria tiene un peligro de atrincherarse en una especie de sector, ¿no? Y la memoria tiene que estar, o sea, los movimientos de memoria tienen que estar abiertos a la sociedad, a la cultura y a la educación de una forma clara, digamos. Y en segundo lugar, pues des- y remonumentalizar. Creo que eso es importante, que los monumentos todavía emiten mucho, relacionado en el caso de Barcelona y de otras ciudades, y que hay que cambiar también las formas de mirar o incluso, digamos, los propios monumentos, ¿no? Aquí tenemos el caso del monumento a Colón, que es un lugar que muchas veces como se pasa como desapercibido, creo, y que es un muy buen espacio para pensar justamente en cómo reformular o reconstruir pedagogías de la memoria. Gracias. Terminamos contigo, Más. Sí, yo una sola idea. Yo creo que en esta discusión sobre cómo relacionar el turismo con las pedagogías de la memoria, creo que la clave está en poner el turismo al servicio de los movimientos de la memoria y no al revés. Que no convertir la memoria en un nuevo nicho de mercado. Entonces ahí creo que está un poco la clave de... Luego ya discutiremos cómo lo hacemos, de qué formas. Pero la clave me parece que está en cómo ponemos al servicio
este instrumento, esta metodología vinculada al turismo al servicio de la memoria.